Siempre que llega el mes de octubre, nos invaden varias sensaciones. Una de ellas es la tristeza, teniendo en cuenta que se acaba el verano y volvemos a la pesada rutina. Puede que pensar en esto nos deje con mal sabor de boca, pero no siempre todo es malo. La llegada de esta época implica también la llegada de algunas tradiciones. Una de las mías es volver a visitar un lugar en el que he pasado por amargos tragos, y en el que he aprendido cosas de mucho valor. Lo desconocido. El lugar en el que da pie la serie de la que se hablará hoy aquí. Over the Garden Wall, o Más allá del jardín en español, es una miniserie de Cartoon Network, creada por Patrick McHale, quien gestó la idea ya en 2004, pero no fue hasta el 2014 que no tuvo la oportunidad de dar vida a sus macabras ideas. Porque sí, Over the Garden Wall es una historia superficialmente infantil, o eso parece a simple vista, pero poco tarda uno en darse cuenta de que no nos encontramos ante una historia ni una atmósfera al uso. Por el diseño artístico y el uso de los colores marrones y verdes, nos entra por los ojos la atmósfera de los dibujos clásicos de los años 20 y 30, además de la sensación de estar en un cuento folclórico europeo, algo mezclado con la cultura norteamericana. Y como otros muchos cuentos folclóricos de época, tiene un subtexto oscuro, un simbolismo tenebroso y temas muy adultos y atrevidos. Dato curioso, el creador tenía pensado que el programa sería un especial de Halloween, y lo había concebido en su mente de una forma mucho más fuerte de la que terminó siendo. Pero el proyecto final acabó siendo apto tanto para niños como para adultos. Y menos mal que tomaron esta decisión, porque posiblemente lo que se hubiera visto en pantalla hubiera sido bastante traumatizante. En Más allá del jardín, nos adentramos en el mundo de lo desconocido de la mano de los hermanos Wirt y Greg, siendo Wirt el mayor de los dos. También van acompañados por una rana muy graciosa que cambia de nombre cada episodio. Al principio todo parece muy confuso y críptico, porque no sabemos qué hacen allí, no sabemos cómo han llegado, y ni siquiera sabemos de qué época son. Pero por sus ropas de gnomo y lo que parece ser una tetera humana, podemos intuir que es como una época antigua o más bien una época desconocida. Aparte de esto, los hermanos se ven perdidos en un bosque donde se encuentran con un leñador que les advierte que hay una bestia merodeando y no les conviene deambular sin rumbo, con lo que les invita a su casa, pese a las sospechas de Wirt. En pocos instantes, Over the Garden Wall te suelta varios de los temas que toca, como por ejemplo son la familia, las mentiras y la oscuridad, pero esto solo es la punta del iceberg. Poco se tarda en apreciar otro de los grandes temas de la serie, que no es ni más ni menos que la muerte. En este momento del episodio, Wirt, aterrado e inseguro, se tumba en el sofá del leñador y de forma algo poética nos dice: I don't know. Sometimes I feel like I'm just like a boat upon a winding river, twisting towards an endless black sea. Further and further, drifting away from where I want to be, who I want to be. Oh, I didn't know that. Did you know that if you soak a raisin in grape juice, it turns into a grape? It's a rock fact! Y atentos a esta frase porque más adelante cobrará más sentido. Yo al menos la primera vez que escuché esta frase me pareció que la soltó de una forma algo gratuita, pero realmente estaba muy equivocado. Acto seguido entra en la casa lo que a priori creen que es la bestia, pero después de enfrentarse a ella y reventar el molino, los protagonistas descubren que no era más que un perro que tragó una de las tortugas oscuras que vagaban por el bosque y lo convirtió en un monstruo. Y conocemos a Beatriz, el azulejo que habla y que intenta ayudar a Wirt y Greg para volver a casa, pero antes pasan por Pottsville, donde las calabazas, que son realmente esqueletos, bailan y celebran una especie de rito malrollero que sinceramente me mola bastante. El aura de estos seres es amenazante casi en todo momento, pero luego nos damos cuenta de que no eran hostiles. Otro dato interesante de este episodio es que Pottsville es una alusión al cementerio de Pottersville, un cementerio antiguo donde se enterraba gente desconocida y olvidada. Y además de eso, el jefe de la secta de las calabazas les dice que algún día se unirán a ellos, pero no se refiere a su secta, se refiere a que algún día los hermanos morirán. Beatriz les explica que hay una persona que les puede ayudar a regresar a su hogar, Adelaida. En este punto de la historia se nos brindan pequeños datos de los hermanos, como por ejemplo que no son realmente hermanos, sino hermanastros. Esto puede explicar el hecho de que Wirt no acabe de tratar demasiado bien a su hermano pequeño. Otro descubrimiento que se nos presenta es que la luz de la linterna del leñador es el alma de su hija, quien parece ser que falleció. La bestia le ordena que alimente la luz para mantener viva el alma de su hija. Y más tarde el grupo formado por dos humanos, un pájaro parlante y una rana talentosa, At night, when the lake is a mirror, se cuelan en un ferry que va hacia el paradero de Adelaida.
Adelaide, come on and join the Adelaide Parade. Por primera vez en la serie, vemos a Weird algo más optimista y esperanzado. Pero a quien se le nota distinta esta vez es a Beatriz, que la vemos triste y pensativa, hasta que nos damos cuenta de que el motivo real por el que estaba en ese estado es porque ella sabía de antemano que se dirigían a una trampa. Adelaida no iba a ayudar a los hermanos, los iba a raptar. Beatriz les engañó, pero no lo hizo por su propio beneficio. Lo hizo para conseguir de Adelaida unas tijeras que quitaban una maldición que les costó a ella y a su familia dejar de ser humanos y convertirse en pájaros azulejos. Se sentía culpable porque decía que la maldición se la pusieron por su culpa, y no veía otro remedio que solucionarlo por ella misma a cualquier precio. Pero vio algo en los chicos que le impidió realizar el trato con Adelaida, y cuando ya estaba todo escrito, les salvó. Aunque por desgracia ya era demasiado tarde. Los hermanos huyeron a la mínima que se pudieron librar de la trampa de Adelaida, perdiendo por completo la confianza que tenían en Beatriz hasta el momento. Ahora se encontrarán solos una vez más, vagando por el bosque hasta llegar a una casa donde se encuentra Lorna y la tía Susurros. Vemos como esta última tiene a Lorna esclavizada por completo, gracias a una campana mágica, y no permite que salga de casa ni la deja descansar de sus tareas domésticas. En un intento de bondad, Weird y Greg tratan de salvarla, pero descubren que cuando no está ocupada en sus asuntos, Lorna se ve poseída por un espíritu maligno que la hace perder el control de sí misma. Y cuando estaban entre la espada y la pared, consiguen expulsar al espíritu, gracias a la propia campana que se comió la rana. Personajazo. Consiguen salvar a la chica y la tía Susurros aparece para agradecerles. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. La tía Susurros debía saber perfectamente que tenía el poder de la campana para liberar a Lorna, pero muy probablemente no lo hiciera por el deseo egoísta de tenerla solo para ella, y no quedarse sola en su triste morada. Y más adelante veremos cómo realmente esta pareja de personajes cometieron varias brutalidades y casi ni se ve reflejado en la serie, solo con los pequeños detalles. En el antepenúltimo episodio, los protagonistas ya han pasado por varias desgracias y traiciones, y cada vez ven más complicado el hecho de poder volver a casa, en especial Weird. Es un capítulo lleno de simbolismos y escenas oníricas. Por un lado parece que Greg, gracias a su inocencia y benevolencia, puede escapar de la bestia, pero Weird, quien es más pesimista y negativo, y se rinde ante sus miedos e inseguridades, se ve enzarzado en las ramas del bosque. Y para el final del episodio Weird despierta, pero demasiado tarde porque la bestia ya se ha llevado a su hermano consigo. Greg? Greg! Where did he go? No. Greg! What the heck? Greg! Greg! What did I do? Greg! Greg! Después cae en el lago helado, en el abismo más oscuro, aunque le consiguen rescatar. Pero antes de seguir, viene el último episodio, uno de los más reveladores. Nos situamos mediante un flashback, varios días antes de que toda la historia comenzara. Lo primero a tener en cuenta es que están en una época bastante similar, por no decir idéntica a la nuestra, y los disfraces que llevaban anteriormente no eran más que inocentes disfraces de Halloween. Nos damos cuenta de que Weird quiere hacerle un regalo a Sarah, la chica que le gusta. Le quiere regalar una cinta con música grabada por él mismo, pese a las dificultades que encuentra en su timidez e inseguridad. En esta parte de la historia volvemos a ver a un Weird muy inseguro, tal como lo era y lo ha estado siendo casi toda la serie. Y Greg en su salsa. Le destroza la noche y le hace pasar una vergüenza extrema delante de unas amigas de Sarah. Estas le dejan la cinta en la chaqueta, y el objetivo de Weird es recuperarla sin que nadie se dé cuenta. Se tiene que colar en una fiesta para ello, en lo que descubre que está con un tal Jason Van Der Berkel. Así de primeras intuimos que es como el típico machito, abusón, fuerte... Pero eso, Sarah invita a Weird al cementerio, para pasar la noche de forma inocente, a lo que en un principio se niega, pero acaba yendo. A escondidas, los protagonistas ven a los demás chicos, y Jason Van Der Berkel demuestra ser muy Jason Van Der Berkel. Dato curioso 2. En la tumba en la que se apoyan los hermanos está el nombre de Quincy Endicott, el señor rico de la mansión. Esto ya nos hace ver un poco por dónde van los tiros en el mundo de lo desconocido. Por cierto, aprovecho para decir que me he saltado ciertos puntos de la trama como el de Quincy Endicott, para agilizar el vídeo y explicar lo más relevante. Al final, viene la policía, y los niños asustados huyen caóticamente hacia todas partes. Weird y Greg se ven acorralados y deciden saltar al muro, pasando así el umbral de lo conocido a lo desconocido. Y entonces pasa... esto. Bien, aquí hay muchas teorías dada la ambigüedad del asunto. La más famosa es que los niños murieron en este preciso momento y todo lo que hemos visto en la serie es fruto de su imaginación. O lo que podría haber sido. O también podría ser un símbolo de la lucha de los hermanos ante su propia muerte. La muerte sería la bestia en este caso. Realmente tiene sentido, ya que el bosque se nos muestra como un lugar donde constantemente vagan almas en pena. Además de que estos parecen tener siempre conflictos personales no resueltos. Y cuando resuelven los conflictos, parecen salir de lo desconocido. Para mí es lo bueno de esta parte, que es tan ambigua que puede ser cualquier
cosa realmente. El hecho real es que lo que vemos nosotros como espectadores es que escapan del tren y caen de lleno al mundo en el que se han adentrado durante toda la serie. Real o ficticio, eso ya va en la mente de cada uno, aunque luego veremos un par de detalles que nos dan algunas pistas. Y como último episodio, tenemos una redención por parte de Wirt, quien está harto de ser débil y tener miedos e inseguridades. Está cansado de no cuidar de su hermano de manera responsable, y va a poner remedio a ello. Beatriz, por otro lado, aparece de nuevo para ayudarles, y consiguen resolver el malentendido. Greg está destrozado completamente, apenas puede mantenerse despierto, y parece que le hayan robado toda su alegría y vitalidad. Wirt reúne todo el valor posible y se enfrenta a la bestia, descubriendo el que es su punto débil. El alma de la bestia había estado siempre dentro de la lámpara del leñador. Llevaba engañándole años, haciéndole creer que estaba la de su hija, haciéndole cometer actos horribles para mantener su llama viva. Después de todo lo ocurrido, Wirt le da la lámpara al leñador, para que él mismo acabe con el problema, ya que según Wirt... Here, Woodsman. I've got my own problems to take care of. This one's yours. My brother and I are going home. Después de superar el miedo hacia la bestia, los hermanos escapan y consiguen salir del lago por el cual entraron a lo desconocido. Y tenemos a dos protagonistas totalmente cambiados por las circunstancias, habiendo vencido sus mayores temores. Wirt no tarda nada en verse completamente distinto. Nada más hablar con Sarah se ve decidido a pedirle salir. Greg vuelve a ser feliz junto a su rana, con Jason Van Der Berkel como nombre definitivo. Y al acabar vemos el desenlace de la mayoría de personajes que hemos visto durante la serie. Aunque yo quiero destacar a dos. El leñador acaba reuniéndose con su hija, lo cual una vez más puede tener una respuesta bastante ambigua. Beatriz acaba con la maldición de su familia y la vemos en su forma humana, siendo finalmente feliz. Y para concluir la serie, se nos ofrece esta canción que nos dice: The loveliest lies of all. Lo que vuelve a dejar la puntita del debate hasta el último segundo. No podemos saber si lo que ha pasado ha sido real o no. Eso sí, una de las pistas que nos dejan es que cuando Greg baila en el hospital, la rana aún tiene la campana en el estómago, lo que le da bastante sentido a la canción del final. Y este último plano, por cierto. Pero para mí, sea o no sea real lo que sucede, lo que importa es que crecieron. Wirt decide dar la vida por su hermano y Greg igual. Acabaron desarrollando sus conflictos internos. Y gracias a esto, el resto de personajes pueden sanarse y ser salvados. Esta es la mayor lección que nos lega Over the Garden Wall. Y pienso que no podría ser más satisfactoria. La serie nos enseña lo importante que es afrontar nuestros miedos e inseguridades, y darlo todo por superarlos.